negativas, ¿sí?, ocurre el mismo efecto, tienden a separarse. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo dos cargas diferentes? Estas se atraen. Como puedo ver, tengo el lado negativo y el lado positivo juntas porque estas se atrayeron. ¿Listo? Esto es lo que yo tengo que tener claro en el tema del magnetismo, ¿sí? Entonces yo les pregunto, ¿qué ocurre si tengo una carga positiva y una carga negativa? ¿Estas se juntan o se separan? Se atraen. Se juntan. Exactamente, ¿listo? Sí, se juntan. ¿Qué pasa si yo tengo una carga negativa con una carga negativa? Se repelen. Se repelan. Es correcto. ¿Qué pasa? Yo tengo una positiva con una positiva. Se repelan. Es correcto. ¿Qué pasa si yo tengo una carga negativa con una positiva? Se atraen. Entonces, con esto tenemos claro el principio más importante del magnetismo, con el que vamos a comprender qué es eso de la electricidad y cómo funciona. ¿Sí? Entonces iniciamos con lo que es la electricidad, ¿sí? La electricidad es una forma de energía que se produce por el movimiento de electrones, ¿cierto? Entonces, aquí yo me genero una pregunta, ¿sí? ¿Qué es eso de electrones? ¿Sí? Repito, es una forma de energía que se produce por el movimiento de electrones entre los átomos de un material, ¿sí? Quiere decir que yo, para poder comprender lo que es la electricidad, tengo que comprender qué es un átomo, qué es un electrón, qué es una molécula. Si no tengo claro eso, no voy a saber qué es la electricidad. Entonces, para comprender este movimiento del que estoy hablando, de los electrones, ¿sí?, el movimiento de los electrones, entre los átomos de un material hay que comprender, pues, el átomo y su conductividad. Entonces, haciendo un pequeño resumen, ¿qué es la electricidad? La electricidad es el movimiento de los electrones, ¿sí? Vamos poco a poco y vamos avanzando. Entonces vamos a ver eso de la materia, la molécula y el átomo, ¿sí? En el colegio nos enseñaron que la materia es todo aquello que puedo ver y tocar y sentir, ¿cierto? Adicionalmente, nos dijeron que la materia se puede encontrar en estado sólido, líquido o gaseoso. ¿Vale? Entonces, la materia está compuesta por, es importante, átomos o moléculas, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que la materia son un grupo de átomos o un grupo de moléculas. Entonces, vamos a definir qué es esto de la molécula, ¿sí? No sé si alguien me ayuda con la lectura de la molécula. La molécula es la partícula más pequeña de una sustancia. Está hecha de un conjunto de átomos unidos por enlaces. Listo. Entonces, resumiendo lo que el compañero dice, la molécula es un conjunto de átomos, ¿sí? La molécula es un conjunto de átomos. Entonces, miren cómo paso de la materia a la molécula, de la molécula pasamos a lo que es el átomo, ¿sí? Tenemos el átomo, ¿sí? Vamos a definir ahora lo que es un átomo, y nos dice que es la unidad de materia más pequeña de un elemento químico, ¿sí? Entonces, el átomo es un elemento químico. Por eso la pregunta en el cuestionario, en el formulario, de si conocían la tabla periódica, porque todo lo que vemos a nuestro alrededor
Está compuesto por átomos que se encuentran en esa tabla, ¿sí? Si no está en esta tabla, no existe. Entonces, vamos a hacer esta pequeña actividad para ver si tenemos claro, ¿sí? Vamos a señalar con una flecha quién es quién y quién va con quién. Ejemplo, si yo de pronto pienso que esto, ¿cómo se llama esto que estoy rayando acá? Átomo, molécula o materia. Molécula. Correcto. Entonces, señalo la molécula. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es esto que estoy viendo aquí? Átomo. Átomo. Entonces, resalto el átomo. ¿Y qué es esto que estoy viendo acá? La materia. Materia. Tengo claro de esta forma que es un átomo, que es una molécula y que es la materia. ¿Listo? Ahora, existen muchos modelos atómicos que han surgido con el tiempo. Empezó con el modelo de Dalton, ¿sí? Que nos describía al átomo de esta forma. Luego el modelo cúbico dijo que no, que el átomo tenía esta forma. Con el tiempo el modelo saturnino, dijo que el átomo tenía un núcleo y a su alrededor giraban muchos electrones, ¿sí? Todos los electrones. Luego pasó el modelo de pudín de pasas, ¿sí? Que era como, imaginemos un pudín circular, redondo, y en él colocabas como unas pequeñas pasas a los átomos a su alrededor, ¿sí? Algo ya visualizándolo como en 3D. Luego pasamos al modelo planetario, que es similar a nuestro sistema solar, donde decía que en el centro iba a estar el núcleo, ¿sí? Y que alrededor en unas órbitas iban a estar los electrones dando vuelta, ¿sí? Luego el modelo de Rutherford, ¿sí? Nos dijo que ese centro, ¿sí? Este centro, estaba compuesto por varias partes, ¿sí? Varias partes. El núcleo, esto se llama el núcleo, tenía varias partes, y que los electrones giraban alrededor de este núcleo. Luego llegó el modelo de Bohr, ¿sí? Y nos dijo que el centro de este núcleo estaba compuesto por protones, neutrones en el centro formando el núcleo, y que a su alrededor, en unas órbitas equidistantes a una distancia específica, se encontraban los electrones dando vuelta. ¿Listo? Luego llegó el modelo de Sommerfeld, que explicaba que en el centro estaban pues, los mismos protones y neutrones, y a su alrededor, en unas formas elípticas, se encontraban los electrones. Luego pasó al modelo cuántico ondulatorio y el modelo mecánico cuántico, que ese es el que actualmente se maneja para comprender al átomo. Sin embargo, nosotros vamos a usar el modelo de Bohr para poder explicar toda la temática de la electricidad y la electrónica. Si se preguntan por qué, porque es el modelo el cual facilita el aprendizaje de esta temática. ¿Listo? En recomendación, si ustedes miran aquí en la parte inferior, no sé si ustedes han visto algo de normas APA o derechos de autor. Siempre que usemos una imagen en nuestras presentaciones, yo sugiero ir practicando colocando pues de dónde saqué esta imagen, ¿sí? Entonces aplicando la norma APA, ¿vale?
Entonces vamos a ver lo que es el átomo y sus partes. El átomo tiene varias partes, ¿sí? Tenemos los electrones que poseen su carga negativa, ¿sí? Los vemos aquí alrededor de su órbita, ¿sí? Tenemos los protones que tienen carga positiva, ahí los estoy señalando con una flecha. Tenemos los neutrones, que estos no tienen ninguna carga, no son positivos ni negativos. Y tenemos el núcleo. El núcleo está conformado por los protones y por los neutrones, y estos se encuentran en el centro, por eso se llama núcleo. Y alrededor de este núcleo vemos unos pequeños aros, estos aros son invisibles, ¿sí? En el cual orbitan o giran nuestros electrones. Entonces yo les voy a hacer una pequeña pregunta en esta sección. Este electrón que está en la misma órbita de este, ¿puede chocar con este? No, profe, porque se repelen. Exactamente. Entonces, miren la importancia de comprender el principio básico del magnetismo. Ya tengo claro que aquí los electrones nunca se van a chocar porque ellos, al tratar de acercarse, lo que hacen es repeler, empujar al otro. Entonces vamos a ver unas características que son importantes de este átomo, ¿sí? Lo primero que hay que tener en cuenta es que la misma cantidad de electrones va a ser la misma cantidad de protones y la misma cantidad de neutrones, ¿sí? Cuando se encuentra así, se dice que el átomo está balanceado. Voy a retroceder un momento. Miren que aquí estoy diciendo que este es un átomo de litio. El litio en la tabla periódica es el número 3. Y si yo cuento mis electrones, aquí tengo 1, tengo 2, tengo 3. Si cuento mis protones, tengo 1, tengo 2, tengo 3. Y si cuento mis neutrones, tengo 1, tengo 2, tengo 3. Entonces voy a tener siempre las mismas cantidades. De esta forma yo voy a decir que mi átomo está balanceado. Si yo miro la pequeña imagen animada que tengo aquí, me dice que es el átomo del hidrógeno. El hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica, es decir, es el número 1. Por lo tanto, va a tener un electrón, va a tener un protón y va a tener un neutrón. ¿Listo? Viendo que tiene solo uno y solo uno. Adicionalmente, los electrones siempre giran alrededor del núcleo en sus niveles. Como ya lo mostré ahorita, el nivel es invisible y el electrón va a estar girando continuamente de forma infinita alrededor de este núcleo. Pregunto, ¿cuáles son las partes de este núcleo? ¿Quién me las recuerda? Los protones y los neutrones. Exactamente. Entonces, mi núcleo es protones y neutrones, electrones a su alrededor. Los electrones que están en el último nivel, debido a la distancia con el núcleo, son atraídos muy débilmente por los protones, ¿sí? Imaginemos, dicho de otra forma, imaginemos que aquí tengo yo otra vez mi átomo de litio, ¿cierto? Aquí está mi electrón, ¿sí? Aquí está mis otros dos electrones, positivo, 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 y aquí pinto los neutrones, ¿listo? Dicho esto de la distancia, ¿sí? Yo puedo saber qué electrón es más fácil de atraer o más difícil de atraer. Si yo miro esta distancia, miren esto aquí, esta distancia, perdón, esta pequeña distancia, es, pongamos, una distancia X, ¿sí? Entonces, tengo una distancia pequeña, más o menos como esto, por así decirlo.
Pero si yo miro esta distancia aquí, esta segunda distancia entre este protón y este electrón, sería más o menos como esta distancia. ¿Cuál es más fácil que se atraiga? ¿El electrón 1 o el electrón 2? Vuelvo y les repito, ¿vale? Aquí tengo un positivo, sí, aquí tengo un positivo, aquí tengo un negativo. Miren la distancia que se encuentran, ¿sí? Están, podemos decir que cerca. Esta es la distancia 1, ¿sí? Esta es la distancia 1. Esta distancia es corta, es pequeña, sería esta distancia aquí equivalente. Y tengo una distancia 2 que sería esta. Este mismo protón con respecto a este electrón. Está más lejos. Al estar más lejos, el campo magnético pues no tiene tanto alcance. Es como cuando tú tienes tu celular cerca a un Wi-Fi. Entre más te alejes del Wi-Fi, la señal se va perdiendo. La intensidad de la señal se va perdiendo, ¿cierto? Entonces, esta distancia del protón, el electrón número 2, que sería esta, que es más o menos esta distancia, es mucho mayor. Por lo tanto, este electrón, va a ser más débilmente atraído al centro que este electrón que está más cerca. Este tiene más fuerza de atracción con respecto al núcleo. ¿Sí me entendieron? Sí, profe. Listo, vale. Entonces, eso es lo que nos quiere decir esta característica. Los electrones que están en el último nivel, en este caso, este último nivel que es en el átomo de litio, debido a la distancia con el núcleo, son atraídos muy débilmente por los protones. Pues aquí les muestro el caso del átomo de litio. Los electrones que se encuentran en el último nivel se denominan electrones de valencia. Esto es importante que nos los aprendamos. ¿Listo? En otras palabras, ¿cuántos niveles de energía tengo en este átomo de litio? Tengo 1, tengo 2, ¿cierto? ¿Cuántos electrones tengo en el último nivel? Dos, profe. Entonces, esos dos electrones, este y este, se llaman electrones de valencia. Si tuviera otro átomo, vuelvo y cuento cuántos electrones tengo en la última órbita, ¿sí? Pueden tener 1, pueden tener 2, pueden tener 3, pueden tener 4. Y ya con eso yo cuento los que están en la última. Por ejemplo, miren este que es el de hidrógeno, ¿sí? Que está dando vuelta. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el hidrógeno? Tiene uno solo porque solo tiene un nivel. Su primer nivel es el último nivel, ¿sí? Entonces, la masa del electrón es más pequeña que la del protón y la del neutrón. Yo tengo que tener en cuenta, ¿sí? Que la masa, cuando hablamos de masa, hablamos de tamaño, de volumen. Me están diciendo que la del electrón es más pequeña. ¿Listo? Si yo miro esta pequeña animación, yo observo que el protón y el neutrón son grandes, ¿sí? En tamaños similares, mientras que el electrón es un pequeño puntito que está girando a su alrededor. Entonces, más o menos de esta forma, yo puedo imaginarme el átomo, cómo está construido, su protón, su neutrón y el pequeño electrón girando a su alrededor. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta, de pronto no sé si sea pues tonta en realidad, pero ¿qué pasaría si en caso tal dado, si en el aro último hubiera también un positivo y un negativo? Yo sé que se atraen, obviamente, pero eso pues va a crear algún factor o algo así, pues no se explique. Hágame el favor, profe. Tú me dices en este nivel un positivo. Un positivo, exacto. ¿Qué pasaría en caso tal dado? Bueno, eso es electricidad. ¿Listo?
Esto lo vamos a ir hablando más adelante. Interesante pregunta, ¿sí? Y ves que no es una pregunta tan obvia como parece, pero este caso de tener algo positivo, no un protón, pero sí algo positivo, vamos a verlo más adelante y si se da. Esa condición es el flujo de electrones, y ese flujo de electrones es la electricidad. ¿Listo? Esto lo vamos a ver más adelante. Gracias, profe. Profe, tengo una pregunta. ¿También? Es acerca del tercer punto, o sea que entre los que estén más cerca del núcleo girarán más rápido, ¿cierto? Eso fue lo que quiso dar a entender. Girarán más en torno al núcleo, ¿cierto? No girar, es fuerza magnética, ¿sí? Es atracción magnética. Voy a dibujar aquí en este extremo superior, ¿sí? Un imán. Digamos que este es un positivo, ¿sí? Y digamos que acá tengo un negativo, ¿sí? Aquí en el centro existe una fuerza de atracción entre ellos. ¿Por qué? Porque son diferentes. Según lo aprendido anteriormente, ellos se van a querer atraer, ¿cierto? Y aquí se crea una fuerza de atracción. Pero si yo tengo ese mismo positivo y tengo aquí el negativo mucho más lejos, ¿sí? Está mucho más lejos, esta distancia, ¿sí? Va a haber una fuerza de atracción, pero no es tan fuerte como estar más cerca. Por eso les ponía el ejemplo del Wi-Fi. Imaginemos que este es el Wi-Fi, ¿sí? Este es el Wi-Fi, que este es mi celular. Si yo pues, me conecto mis datos al Wi-Fi y estoy cerca del Wi-Fi, tengo toda la intensidad. Pero si yo me voy alejando, se va perdiendo las rayitas de los datos, ¿sí? Entonces es menos fuerza. Entonces, estamos hablando de fuerza de atracción. O sea, es más fácil que este atraiga a este a que este atraiga a este. Sí lo está atrayendo, pero con menos intensidad, menos fuerza, ¿sí? Por eso acá lo decimos que son atraídos muy débilmente. Ahora, eso no significa que no tienen fuerza. Sí tienen fuerza. Pero en el último es como que el punto más débil del átomo. Porque estos electrones pueden ser robados o ellos pueden robar electrones, ¿sí? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. No sé si te quedó clara la respuesta. Sí, profe, sí, y ahora sí. Listo. Gracias. Vale. Así me gusta que pregunten, que no se queden con ninguna duda, porque es importante las bases. Todo lo que estamos viendo ahora son solo bases. Y si no tengo las bases, pues no puedo construir nada encima, ¿sí? Tengamos eso claro. No nos quedemos con dudas, así como los compañeros. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Listo. Vamos a seguir. Tenemos la conductividad, ¿sí? ¿Qué es conductividad? Aquí podemos decir que es debido a la estructura molecular de cada elemento, pero esto realmente el significado es muy confuso, ¿sí? La conductividad no es más que permitir el flujo de electrones, ¿sí? ¿Qué tan fácil o qué tan en contra deja que los electrones se muevan, ¿sí? Eso es la conductividad. Y podemos decir que se dividen en tres grupos, que son los conductores, ¿sí? Los aislantes y tenemos los semiconductores. Los conductores son los que me permiten trasladar o mover los electrones de un punto a otro. Los aislantes son lo contrario a los conductores. Evitan que estos electrones se muevan de un lado a otro.
Y los semiconductores, de esto vamos a hablar a detalle mucho más adelante. Estos tienen la propiedad de comportarse como conductores o como aislantes, ¿sí? De acuerdo a las características que yo le dé. ¿Listo? Lo que tengo que tener claro es que el conductor permite que los electrones se muevan y que los aislantes tratan de evitar que estos electrones se muevan. ¿Listo? ¿De qué depende esta conductividad? ¿Sí? Aquí tenemos nuevamente, ¿sí?, de la cantidad de electrones en su última órbita. ¿Cómo se llaman estos electrones que se encuentran en la última órbita? ¿Quién lo recuerda? Valencia, profe. Es correcto. Los electrones de valencia. ¿Qué otra cosa hace que dependa de esta conductividad? La distancia entre el núcleo y su órbita, ¿sí? Porque, como les decía, imaginemos que este es mi núcleo, ¿sí? Y aquí tengo mi órbita, ¿sí? Este electrón difícilmente me lo voy a poder robar. Este, pues, de pronto. Pero entre más se aleja, es más fácil, ¿sí? Entre más se aleja, es mucho más fácil. Entonces, este electrón es más fácil que robar que este, podría decir yo, ¿cierto? Entonces, de eso depende la conductividad. Lo que el compañero decía, ¿qué pasa si aquí hay un positivo? Resulta que si yo hago que este electrón se mueva, ¿sí?, ahí voy a responder la pregunta, este electrón sale. Pero como vivimos en un mundo equilibrado, el electrón al salir va a dejar algo que se llama un hueco, ¿sí? Un hueco, porque el electrón, recordemos que el átomo debe estar siempre, o va a tratar de estar balanceado, ¿cierto? ¿Qué es balanceado? Que tenga los mismos protones, los mismos neutrones y los mismos electrones. Pero si le hace falta un electrón, él va a dejar un hueco. Ese hueco queda con una carga positiva, ¿sí? Queda un vacío, pero cargado positivamente. ¿Y él qué va a hacer? Él va a tratar de atraer a otro electrón que esté por ahí suelto y llenar ese hueco para tratar de balancearse. ¿Listo? Esto lo vamos a comprender más adelante. No se preocupen si de pronto se ve un poco complicado esto del movimiento del electrón. Recuerden que estos son los fundamentos, ¿sí? Pero a eso se refiere con la distancia entre el núcleo y su última órbita. Entre más lejos esté el electrón, es más fácil de que se lo robe otro electrón. Perdón, otro átomo. La densidad de los átomos en el material, ¿sí? Esto se comprende mucho más fácil cuando veamos los semiconductores, ¿sí? Por lo tanto, no nos preocupemos esto de cómo así que la densidad, ¿sí? Porque yo puedo tener elementos químicos mezclados, lo cual si yo tengo un átomo aquí y lo mezclo con otro aquí, ¿esto cómo se llama? La unión de dos átomos. Molécula, ¿listo? Si yo tengo dos átomos, tengo una molécula. Bueno, aquí definiendo ya qué son los conductores, como yo le decía, simplemente es un material que me permite la circulación de la corriente eléctrica, ¿sí? Y ya se me entra un nuevo término que es corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? Lo que les decía a ustedes antes es, los electrones, ¿sí? Los electrones moviéndose de un lado a otro. Esto es corriente eléctrica. Entonces yo puedo resumir que corriente eléctrica es el movimiento de electrones, ¿sí?
sus átomos ceden fácilmente a sus electrones de valencia, ¿sí? ¿Qué me está tratando de decir? Que los conductores fácilmente se dejan robar los electrones que se encuentran en su última órbita. Entre estos conductores tenemos los más utilizados, son el cobre, ¿sí? Esto es el cobre, tenemos la plata y tenemos el oro. ¿Listo? Miro sus átomos, ¿sí? Si yo miro sus átomos, estos serían, por así decirlo, su estructura atómica, ¿sí? Su estructura atómica. ¿Y qué puedo notar yo de estos átomos? ¿Sí? Vuelvo y les digo, estos son los conductores más conocidos. Yo puedo ver, miren, el átomo de cobre, Cu es cobre, Ag es plata, Au es oro. ¿Qué puedo observar yo de estos átomos de cobre? Miren cuántos niveles tienen. 1, 2, 3, 4 niveles, ¿sí? Entonces, este último electrón, si ustedes miran en su órbita, en su última órbita, solamente hay un electrón, ¿sí? Solo hay un electrón y tiene 4 niveles, ¿sí? Te puedo decir que el átomo se encuentra a 4 niveles de separación, pero cuando yo miro la plata, tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4, tengo 5. Y también hay un solo electrón. Entonces, si yo tengo un solo electrón y se encuentra en el nivel 5. ¿Listo? Si yo miro el oro, tengo un nivel, 2 nivel, 3 nivel, 4 nivel, 5 nivel, 6 nivel. Y si miro en su última órbita, solo voy a encontrar un solo electrón. Entonces, tengo un solo electrón. Y se encuentra en el nivel número 6. Viendo estas características, puedo concluir que los mejores conductores, ¿sí?, son los que solo tienen un electrón en su último nivel, es decir, tienen un solo electrón de valencia. Ojo, los mejores conductores. Que tenga dos no significa que no va a ser conductor. ¿Listo? Pero si yo miro qué tan alejado se encuentra este electrón con respecto al núcleo, está alejado 4 niveles. Acá veo que está alejado 5 niveles. Y aquí veo que está alejado 6 niveles. Es decir, está más lejos en el oro que en el cobre. Y yo les pregunto, ¿cuál de estos elementos, de estos 3 elementos, sería el mejor conductor? ¿El cobre, la plata o el oro? El cobre. Más electronegativo. Bueno, el compañero que dijo el cobre, ¿por qué piensa que es el mejor conductor? Como usted dice, profe, aquí el conductor es el que permite la circulación correcta, la mayor circulación de corriente eléctrica, o sea, de mayor circulación de electrones. Entonces, en ese caso, la que más constante presenta es ahí sería el cobre, porque el oro tiene más niveles, entonces sería menos conductor. Bueno, ¿quién dice algo diferente a lo que el compañero dice? ¿O todos están de acuerdo? Recordemos que estamos aprendiendo, no se preocupen. No hay respuestas incorrectas. Profe, disculpe, ¿cuál era la pregunta?
¿Cuál de esos átomos, ¿sí? ¿Cuál de esos átomos es mejor conductor? ¿Cuál de estos átomos? ¿El de cobre, el de plata o el de oro? ¿Y por qué? No se preocupen si no tienen la respuesta correcta, lo importante es participar. Si algo he aprendido yo es que si participo y me equivoco, aprendo más. Profe, yo diría que el oro, profe, por tener más átomos y obviamente pues en los anillos tiene como más electrones y todo eso, pues por ende pues va a haber mayor conductividad pues en el oro. Me gustaría una tercera opinión. Profe, ¿podría mostrar la imagen otra vez? Sí, claro. Pues, profe, yo diría que el oro, porque tiene poca resistencia y pues los electrones. Profe, yo diría que la plata, porque veo que los electrones más separados, más libres. Bueno, vamos a ver la respuesta. ¿Sí? Todos estos em, todos estos no sé por qué no se me está proyectando completa la. Okay. Todos estos elementos son buenos conductores. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Profe, yo pienso que es mejor la plata. O sea, el más conductor viene siendo la plata. Bueno, la plata siempre es buena. Y más si es en efectivo. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el mejor conductor? Todos son buenos conductores. ¿Listo? Todos son buenos conductores. Pero vamos a explicar cuál es mejor y por qué. ¿Sí? Basado en todo lo que hemos explicado anteriormente, voy a dibujar el núcleo de esta forma, ¿sí? Y voy a pintar a mi átomo de... Me disculpan el pulso. Dibujar manualmente es complicadito. Entonces tenemos en el centro lo que es nuestro núcleo, ¿sí? Nuestro núcleo. Y solo voy a contar los electrones de valencia, es decir, los electrones que se encuentran en su última órbita, ¿vale? Entonces tengo aquí a mi electrón, ¿vale? Vamos a pintar un color verdecito. Tengo aquí a mi electrón. Miren la distancia que hay desde el núcleo hasta ese electrón de valencia, ¿sí? Ahora voy a pintar el átomo de plata. Recordemos que el de plata es un nivel más que el de cobre. Voy a poner aquí. Imaginemos este electrón. Miren la distancia en la que se encuentra este electrón si fuera de plata. ¿Listo? Vamos a pintar ahora como si fuera el átomo de oro.
Listo. Pintarlo azulito. Miren la distancia en la que se encuentra este átomo, perdón, este electrón de oro. Basado en la distancia y en lo que explicábamos anteriormente, ¿cuál es más difícil de ser atraído por el núcleo? El de oro. Exactamente, el de oro. Por lo tanto, como es más difícil de ser atraído, es más fácil que salga volando, que se lo robe. Al ser más fácil, y recordemos que la electricidad es el movimiento de los electrones, ¿sí? Entonces, el oro es el conductor, el mejor conductor de estos tres, ¿sí? ¿Por qué? Porque su electrón se encuentra en el nivel 6 y es más fácil que se lo robe porque la distancia con respecto al núcleo es más grande, hay menos fuerza de atracción. Recordemos que aquí están los positivos y este electrón sería el negativo. Al estar más lejos, la distancia de atracción es menor, así que fácilmente se lo pueden llevar. ¿Listo? Entonces, nuestro mejor conductor entre estos tres es el oro. ¿Listo? ¿Sí les quedó claro el por qué es el oro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Pero vuelvo y les digo, todos son buenos conductores. De hecho, si ustedes cogen los cables de su televisor, los cables de la nevera, de la plancha o cualquier cable, ustedes van a encontrar que están hechos de cobre, estos cables, lo que es buen conductor. ¿Por qué estos cables no son de oro? Yo creo que la respuesta es simple. ¿Listo? El oro es más costoso. Profe, tengo una pregunta. Pregúntame. Cuando uno toca un cable, ¿qué es lo que pasa? ¿Y hay una interferencia de energía o una absorción de electrones y de protones que a uno le da una reacción, le pasa como algo en el cuerpo? Entonces quería saber qué es lo que pasa en ese caso. Cuando está siendo electrocutado, Exactamente. bueno, cuando está siendo electrocutado, lo que está ocurriendo, bueno, para adelantarme un poco, tiene que haber un punto de inicio y un punto final. Para tú electrocutarte tendrás que estar descalzo, por así decirlo. Tu cuerpo está compuesto de muchos elementos químicos, no de cobre, no de plata, no de oro, pero sí llegan a ser conductores. Por eso les decía que no necesariamente en su último nivel iba a ser un solo electrón, sino que puede ser 2, puede ser 3, ¿sí? Incluso miren que los semiconductores tienen hasta 4. ¿Sí? Digamos que tú tocas el cable y estás descalzo. El suelo normalmente tiene un comportamiento negativo, por así decirlo, no positivo, perdón, y tiendes a que estos electrones circulen a través de ti, ¿sí? Circulen a través de ti como si tú fueses un conductor, un medio conductor, ¿sí? Explicándolo de otra forma, podemos decir que, imaginemos que este es el cable, ¿sí? Que este eres tú, y que tú estás tocando el suelo. ¿Sí? Miento. El suelo es carga negativa, hay muchos electrones. Los electrones comienzan a circular a través de ti, ¿sí? Hasta llegar a el cable, que tiene que tener una carga positiva.
¿Listo? Esta sensación que tú sientes de acuerdo al voltaje, ¿sí? Y de acuerdo al amperaje, ¿sí? Esto lo vamos a ir conociendo más adelante. Esta explicación sería más factible adelante, pero te quiero responder. Puede producir daños de quemadura, puede producir simplemente tensión muscular, como esos aparatos de ejercitación pasiva que te inducen un pequeño, bueno, un alto voltaje en pequeñas corrientes, o incluso puede tener tu corazón. Por eso esto es peligrosísimo, tocar cables para sentir esta sensación, ¿sí? Esa sensación que tú sientes es los electrones fluyendo a través de tu cuerpo, ¿sí? Y el voltaje tensionando todos tus músculos, ¿sí? No sé si te respondí la pregunta. Estás teniendo tensionamiento de músculos y flujo de electrones por tu cuerpo. Si es bajito, puedes sentir cosquillitas, ¿sí? Si es alto, puedes sentir tensionamiento, y si es mucho más alto, creo que no sientes nada porque quedas tostado. ¿Listo? Entonces, miremos un segundo. Esta es mi tabla periódica, ¿sí? No vamos a entrar en detalle en la tabla periódica, pero vamos a ver los siguientes elementos, ¿sí? Aquí observo lo que son unas filas, ¿sí? Unas filas, ya que las filas son las que son de forma horizontal, y tenemos unas columnas de forma vertical. Aquí tenemos la fila número 1, la fila número 2, la fila número 3 y la fila número 4. Estas filas, casualmente ordenadas de esta forma, equivalen a los niveles de energía, ¿sí? A los niveles de energía. Por lo tanto, podemos decir, aquí vemos el hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno posee un solo elemento, mirenlo aquí, es el número 1, aquí es el número 1, ahí hay un 1, y me está diciendo que este electrón posee un protón, un neutrón. La fila me dice que tiene un solo nivel y posee, está ubicado en el número 1, un solo electrón. ¿Listo? Si yo me ubico en la fila 4, que sería esta, y alineo hasta donde se encuentra el cobre, que sería este, ¿sí? El cobre, ¿qué me está diciendo? Puedo deducir rápidamente la forma del átomo. Imaginemos que este es el protón. Aquí tengo 1, tengo 2, tengo 3, y puedo decir que tengo 4 niveles, ¿sí? Si yo miro cerca, me dice que el primer nivel tiene 2, ¿sí? Es decir, este nivel tiene 2, el que sigue tiene 8, el que sigue tiene 18, pero el último, ¿sí? Tiene un 1. Aquí hay un 1 pequeñito. Entonces, tengo un 1 aquí. ¿Listo? Si yo miro, aquí es la quinta fila. Si yo alineo, miren que aquí tengo la plata, ¿sí? Si yo miro aquí, este es el número 6, es esta fila, aquí tengo el oro, ¿sí? De esta forma, solamente ubicándome en mi tabla periódica, ya yo puedo saber la forma que tiene el átomo, cuántos electrones tiene en total y cuántos tiene en su última órbita, ¿sí? ¿Cuántos electrones en total tiene el cobre? 29, es el número 29, por lo tanto tiene 29. La plata es el número 47 de la tabla periódica, por lo tanto tiene 47 electrones. Y el oro es el número 79, por lo tanto tiene 79 electrones. ¿Listo? Entonces, más adelante puedo explicarles esta parte de la tabla periódica un poco más, pero igual cuando entremos ya a la parte de semiconductores, sí o sí la vamos a explicar un poco más profundo, ¿vale?
¿Preguntas hasta ahí? Profe, de lo que acabo de explicar no tengo preguntas, pero de lo que estaba diciendo ahorita de los compuestos de plata, oro y cobre, pues me acordé de algo y quería preguntarle si es cierto que los procesadores de los computadores tienen o son de oro. Bueno, los procesadores en su mayoría sí contienen oro. Los pincitos de los procesadores normalmente son de oro o de plata bañado en oro para garantizar una mejor conducción, y precisamente por eso los hacen en oro, para que su conducción o su comunicación se haga mucho más fácil. Hay muchas personas que reciclan computadores y cortan los pincitos, los pines, más adelante les muestro los pines, y eso lo funden y hacen anillos, hacen dijes, de acuerdo a la cantidad puede llegar a hacer cadenas. Básicamente los reciclan de esa forma. O sea, pero sí es de oro. No todo, pero sí algunas partes. Ok, profe, gracias. Listo. Tenemos, bueno, para que no se preocupen, de pronto no se vayan estresando, ¿sí? Vamos a dar clase hasta las 6. ¿Les parece? Entonces, vamos a explicar este tema. Faltando 5 para las 6. De pronto, si me emociono explicando, me dicen, profe, van a hacer las 6. Y hacemos la pausa y dejamos programada la tarea sincrónica. ¿Vale? Vamos a intentar terminar de explicar esta parte. A diferencia de los conductores, ¿sí? Los aislantes lo que van a querer hacer es que estos electrones no circulen, ¿sí? Se van a querer oponer a la circulación de la corriente eléctrica. Recordemos que la corriente eléctrica es el movimiento de los electrones, ¿sí? Como ahorita les decía, los electrones de valencia tienden a moverse en los conductores fácilmente, mientras que en los aislantes estos electrones de valencia muy difícilmente se mueven, muy difícilmente se dejan robar. Algunos materiales aislantes que conocemos, está la cerámica. La cerámica es un excelente aislante. Ustedes lo van a ver mucho en los postes, partes de cerámicas, ¿sí? Esta sería la cerámica. Encontrar la madera, ojo, la madera seca. Muchas veces mojan o tocan madera mojada y está corriente porque el agua con todas sus impurezas se vuelve un poco conductora, ¿sí? Entonces hablamos de la madera seca. Y plásticos de todo tipo, incluyendo las cintas aislantes con que muchas veces se empalman los cables. Cuando yo uno un cable con otro, les quito ese plástico que los cubre, ¿sí? Que sería su aislante. Uno los cables, ¿sí? Uno la parte conductora que sería el cobre, y luego le aplico un poco de cinta para evitar que entre en contacto con la piel y sea un peligro, ¿sí? Y acá de los semiconductores, algo muy por encima, luego vuelvo y digo, esto lo vamos a ver un poco más profundo más adelante. Como les decía, se comporta como un aislante y como un conductor, ¿sí? Puede ser un aislante o puede ser un conductor. Puede variar su conductividad cuando son expuestos a cambio de luz, temperatura, ¿sí? Integrando algunas impurezas en su estructura molecular. Cuando hablamos de impurezas, no estamos hablando de mugre, suciedad, sino de otros átomos que crean un desequilibrio
por así decirlo, en una red cristalina que vamos a comprender un poco más adelante cuando veamos semiconductores. Dentro de los semiconductores más utilizados tenemos lo que es el silicio y tenemos lo que es el germanio. ¿Por qué son semiconductores? Se dice que son tetravalentes. Tetra viene de 4, ¿sí? Tetra viene de 4, y valentes viene de electrones de valencia. Lo que quiere decir que me están diciendo que para que sea un semiconductor debe tener en su última órbita 4 electrones de valencia, ¿sí? Si yo miro aquí el silicio, tengo 4, y si miro el germanio, tengo aquí 4 electrones de valencia. ¿Listo? Pues digo, esto de semiconductores, tenemos una sección aparte para poder comprender un poco más esto de la impureza y cómo se convierte en un conductor o cómo se convierte en un aislante. ¿Listo? Entonces, nos vemos por eso. Si yo observo mi tabla periódica, nuevamente yo puedo observar, ¿sí? Aquí el silicio, que se encuentra en la fila 3. Entonces, ¿yo qué deduzco? Que el silicio es un átomo que tiene 3 niveles. Si yo miro aquí el germanio, ¿qué deduzco? Que se encuentra, es un átomo que tiene 4 niveles. ¿Listo? Adicionalmente, puedo observar que aquí me dice que tiene 4 electrones en su última capa y aquí 4 electrones en su última capa. Entonces me confirman que es un tetravalente, ¿sí? Luego les explico un poquito más a profundidad la tabla periódica y podemos saber que cómo sé que tiene 4, cómo sé que tiene 5, ¿sí? Este número que me lo está dando, ¿sí? Este número, ¿sí? Un 4 en romano, el grupo A, ¿sí? Este es un 1 del grupo B, ¿sí? Entonces miren que 1 me está diciendo un electrón, 4 me está diciendo 4 electrones. La tabla periódica está bien organizadita para darme la información de la forma del átomo y cuántos electrones de valencia tiene. ¿Listo? Preguntas hasta acá. Listo. Bueno, no hay preguntas. Asumo acá. Dice Antonio, no te preocupes. Listo. Entonces, cuando uno estudia electricidad, ¿sí? Cuando uno estudia electricidad, vamos a mostrarle algún momento a la compañera que nos preguntó acerca del oro. Mira este procesador, ¿sí? Si tú miras estos pines que tienen un color amarillo, esto es el oro, ¿sí? Esto es el oro. Esto es lo que yo decía, que mejora la conductividad del procesador para que tenga un mejor rendimiento y pocas pérdidas en un falso contacto. Cuando se daña, esto es lo que normalmente reciclan, derriten todo este oro para hacer elementos, pero esto es el oro del que tanto se menciona. Bueno, como les decía ahora, yo decidí hacer una reestructura que nos va a beneficiar a todos, ¿sí? Nos va a beneficiar. ¿De qué forma? Que existe mucha teoría que es importante, ¿sí? Pero también existe mucha información
requiere mucha explicación. Entonces, yo decidí dar las partes de lo que requiere cierta explicación y decidí dejarles de investigación en cierta teoría que es importante que conozcamos, desde los orígenes de la electricidad, quién la descubrió, por qué, cómo funciona, quién ha hecho aportes, qué aportes, ¿sí? Y esa es la parte que les voy a dejar de manera sincrónica. ¿Listo? Yo quiero crear 6 grupos, ¿sí? Ustedes pueden elegir con quién colocarse, grupos de 5 personas, ¿sí? Y me van a hacer una pequeña investigación acerca de una biografía. Voy a crearle una proyección. ¿Sí? Donde el grupo 1 me va a investigar cierto personaje. Bueno, todos van a estudiar los personajes, van a hacer una investigación del personaje. Ejemplo, digamos que ciertas personas que me van a dar el nombre ahora van a ser el grupo 1. Van a hacer una investigación de quién fue Tales de Mileto, ¿sí? ¿Y qué quiero que me investiguen? Me van a investigar, 1, quién fue, 2, qué descubrió o qué inventó y en qué año, ¿sí? 3, qué aporte dio su invención o descubrimiento en la actualidad. Y 4, si aún se usa este invento o descubrimiento. ¿Qué van a elaborar? Una presentación de 10 minutos, máximo de 10 minutos. Si no hay mucho que decir, 5 minutos está bien. Si hay mucho que decir, 10 minutos es lo máximo. ¿Listo? Vamos a trabajar, como les dije, grupos de 5 personas, ¿sí? Hay 32 estudiantes en este grupo, por lo tanto 2 grupos van a ser de 6 personas, ¿sí? Es sencillo, no es tampoco algo muy complicado, no los estoy mandando a analizar algo que tenga que ver con cálculos, fórmulas, nada del otro mundo. Simplemente decir, Tales Mileto fue un político que aportó la enmienda de la liberación de los esclavos en el año tal, tal, tal. Actualmente ya no se aplica esa enmienda porque fue reemplazada por esto y esto, ¿sí? Por lo tanto, ya no se está usando este descubrimiento, ¿sí? Algo así. Obvio, lo que acabo de decir es un supuesto, como un ejemplo, para explicarle qué es lo que me van a hacer de investigación. ¿Listo? ¿Preguntas? Bueno, entonces, antes de irnos, me escriben por el chat cómo van a quedar conformados los grupos. ¿Listo? Y con eso terminamos la clase. Voy a compartirles de qué va a tratar este comparto por el chat. Listo. Lauren dice que ella elige el tema número 2. Listo. Y él dice que el primer tema. Listo. Ojo, es importante me hagan saber los nombres de los estudiantes, ¿sí? Nuestro próximo encuentro va a ser, si nada cambia, el próximo martes, pero yo necesito los nombres a más tardar el día viernes. Voy a dar tiempo de que no se formen ahora corriendo, sino que me envíen los nombres con calma, ¿sí? Eliezer
Ya Lauren dijo que ella decía que elegía el número 2. Te ganaron eso. Tienes que elegir otro grupo. ¿Listo? Vamos a escribir. Vamos a ser ordenados en esta parte. Escribir aquí los grupos que se van dando. ¿Listo? Entonces, Lauren eligió primero el primer grupo. No, Lauren eligió el grupo 2. Listo. Miguel eligió el número 1. Eliezer, el grupo 6. Shirley, te ganó Eliezer, el grupo 6. Miren aquí que todo es transparente. Listo, el grupo 5. Shirley. Nos queda el grupo 3 y el grupo 4. Ángel, grupo 4. Katy, te ganaron el grupo 4, solo queda el 3. Eso, correcto. Listo, entonces listo. Tienen de pronto hasta el viernes, ¿sí? Y algunos han mandado sus integrantes completos. Entonces, excelente. Los que no, tienen hasta el día viernes para comunicarme cuál va a ser su grupo completo. De pronto quieren incluir a algunos compañeros que no están presentes. Todo es válido. Donde, bueno, como todo tiene su truco, y a mí me gusta garantizar que todos estudien, que todos aprendan. Esto es un tema muy sencillo, esto no es nada complicado, ¿sí? Pero para hacer la clase un poco más dinámica, un poco más emocionante, el misterio de la última hora, la participación, como le explico, el que va a hacer la exposición de esta presentación va a ser solo una persona y esta persona va a ser elegida al azar. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí, dime. Profe, no hay problema si el grupo es de 4 estudiantes. Normalmente debe ser de 5, solo 2 pueden ser de 6, porque somos 32 en total. Entonces la idea es que no quede alguien por fuera. No creo que seamos aquí tan antisociales como para hacerlo de 4, podemos ser de 5. Busquemos a alguien que nos caiga bien, con el que nos sentamos bien trabajando. ¿Listo? Okay. Entonces, no te preocupes, tenemos hasta el viernes para definir los integrantes. ¿Listo? Bueno, preguntas acerca de este trabajo. Creo que aquí está claro. Vamos a investigar la biografía de uno de estos personajes de acuerdo al grupo. Vamos a hacer la investigación de quién fue, qué descubrió, qué inventó y en qué año, qué aporte dio su invento o descubrimiento en la actualidad, ¿sí? Y si se usa este invento o descubrimiento actualmente. Una presentación de máximo 10 minutos, ¿sí? Mínimo de 5, máximo de 10. Como ustedes son licenciados y realmente a mí me
me gusta mucho aportar no solamente en pues, lo que me corresponde a mí, que sería electricidad y electrónica. Me gusta también que desarrollen nuevas formas o estrategias pensando en herramientas que pueden ser muy útiles para sus futuras clases. Entonces, la primera herramienta que vamos a usar puede ser el PowerPoint, ¿sí? Una presentación como la que yo estoy haciendo. Lo que significa que si a futuro les voy a decir hagan otra presentación, no pueden usar PowerPoint. ¿Listo? De esa forma, a medida que vamos aprendiendo de electricidad, también vamos aprendiendo de nuevas herramientas con las cuales yo también podría hacer otro tipo de presentaciones. ¿Listo? ¿Quién va a hacer la presentación? Eso es al azar. Voy a crear un sistema para que seleccione un estudiante al azar y el nombre seleccionado es quien va a hacer la presentación. De esta forma, pues, vamos a garantizar que todos vamos a estar preparados para esta pequeña presentación. ¿Listo? ¿Preguntas? No creo que haya preguntas. De todos modos, si están... Profe, no entendí muy bien la presentación. La tenemos que, no la podemos hacer con PowerPoint. Sí, esta vez vamos a usar PowerPoint, ¿sí? Pero si más adelante los mando a hacer alguna investigación que también tiene que ver con alguna investigación, ya automáticamente vamos a usar una nueva herramienta que no sea PowerPoint. Yo les estaré proponiendo las próximas herramientas que también son fáciles para que ustedes se vayan familiarizando con nuevas herramientas de trabajo, que eso hace parte de las tecnologías. Entonces, esta vez, para no complicarnos la vida, y como todo el mundo, la mayoría usa PowerPoint, vamos a usar el PowerPoint. ¿Listo? Entonces, no nos preocupemos ahora por las herramientas futuras. Solamente nos preocupamos por esta herramienta, perdón, por esta investigación, hacer una presentación en PowerPoint. ¿Listo? ¿Preguntas? No siendo más, podemos dejar la sección hasta acá. Olvidé colocar a grabar, no sé quién colocó a grabar y si la persona que colocó desde el principio o ya a mitad de camino. Esto con el fin de saber si no quedó todo grabado y invitar a los estudiantes que no estuvieron al inicio, pues en una sección nueva donde yo les complemente esta información que les puede estar faltando. ¿Ya? No porque colocaron, no, las clases hay que grabarlas. ¿Sí? Con esto ustedes pueden repetir si algo no les queda claro y lo quieren repasar. ¿Vale? Pues, no sé en qué momento inicio la grabación. Bueno, de todos modos yo detengo la grabación